Mano a mano. Diputados de oposición piden la renuncia de Pepe Out de la mesa de la Cámara tras respaldar a la ministra Cubillos frente a la acusación constitucional que finalmente, recordemos, fue rechazada. Vamos a hablar de este tema, también del rol que jugaron parlamentarios de la democracia cristiana. Para eso nos acompaña desde el Congreso el diputado Matías Walker. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Hola Nicolás, Andrés, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Muy bien, a ver, primero quiero ir con un tema más bien anecdótico para comenzar esta conversación. ¿En qué minuto definió su voto? Sabíamos que había mucha incertidumbre justamente por qué preferencia optar. Sí, lo que pasa es que lo que se vota en la acusación constitucional es si es admisible la acusación respecto de una ministra de Estado por infracción a la ley o a la Constitución, que tiene que ser por hechos graves, así lo hemos entendido siempre, que ameriten su destitución, que es la sanción más extrema de nuestro ordenamiento jurídico. Y yo tenía una sola duda, que podía haber una infracción legal por el uso que hizo la ministra de Educación, en forma abusiva, a mi juicio, de la base de datos de correos electrónicos de los padres y apoderados que postularon a sus hijos al sistema de admisión escolar. De hecho, yo fui el primero quien mandó un oficio a la Contraloría para que se pronunciara por este tema. Pero la verdad es que la defensa de la ministra, el abogado Francisco Cox, que es un muy buen abogado, ayer explicó, y tal como lo hizo en la contestación, que en esta materia la ley de base de datos personales permite que se envíen correos electrónicos sin autorización de los destinatarios cuando se trate de materias propias de la competencia de un órgano público. Y la competencia del Ministerio de Educación comprenderás que es bastante amplia. Entonces yo me convencí que si bien la ministra había cometido un error, había hecho un uso abusivo de esas bases de correo electrónico, no era ilegal, y menos de tal magnitud que ameritara la destitución, en este caso de la ministra. Yo tengo una muy mala evaluación de la gestión de la ministra, pero no voy a solucionar los problemas de la educación pública cometiendo una injusticia y yendo contra la Constitución. ¿Qué le parece esta proposición de parte de parlamentarios de la oposición de que se pida la renuncia de Pepe Out a la mesa de la Cámara? Y esto también lo uno a declaraciones que recién recogimos de la también diputada de la UDI, María José Hoffman, que hablaba de la descomposición de la oposición en nuestro país. No, es una medida absolutamente desproporcionada, no tiene ningún destino, toda vez que la Constitución reconoce el ámbito de autonomía de cada parlamentario para votar una acusación constitucional. Es bueno explicarle a la gente que este es el único momento en que los diputados tenemos facultades de un tribunal, porque lo que nosotros determinamos finalmente, si el Senado como jurado destituye a un ministro, se le aplica una pena, que es la pena accesoria además de inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos, ni siquiera mediante elección popular. Entonces esto requiere un raciocinio muy responsable de parte de todos los diputados, porque, insisto, no estábamos juzgando si la ministra de Educación lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, si estamos de acuerdo con sus políticas, porque para eso está la votación de los proyectos de ley. De hecho, nosotros votamos en contra del proyecto de ley de admisión justa. Diputado Walker, ha sido criticado privadamente por miembros de la oposición, y se lo pregunto porque antes de esta votación del día de ayer usted ya estaba señalando un argumento que era bastante preocupante a nivel público. Usted decía: yo ya me leí la acusación constitucional. Sepan ustedes que muchos ni siquiera la han leído. O sea, de partida ya había un rompimiento con varios de sus colegas de la oposición. A ver, yo creo que uno cumple con su obligación, no es ninguna gracia decir que uno se leyó la acusación, sus 90 páginas o las 150 páginas de la acusación. Deberá ser el ejercicio de responsabilidad mínimo de cualquier diputado, ¿no? Escuchar el debate, escuchar los argumentos de la defensa, escuchar los argumentos de los acusadores. O sea, si alguien quiere reprocharme por hacer la pega, bueno, allá ellos, ¿no? Pero yo estoy cumpliendo con mi obligación, porque además, para bien o para mal, yo soy abogado, soy presidente de la Comisión de Constitución. ¿Pero se lo reprocharon hoy por el voto político, no, que es componente importante de esta acusación constitucional? Claro, es que ese es el problema, porque precisamente los partidarios de la acusación dijeron que esto era político, que no era jurídico,
con lo cual develaron que era débil jurídicamente la acusación. Y el problema para ellos es que la Constitución establece que el argumento tiene que ser jurídico, porque es infracción grave a la Constitución y a la ley que amerite la destitución de un ministro de Estado. Entonces, yo actué conforme a mis convicciones, pero de acuerdo al mandato que me otorga la Constitución. Ahora, tienen todo el derecho los diputados acusadores de hacer el punto, a lo mejor ellos llegaron a una convicción distinta, están en todo su derecho. Pero acá yo tenía que actuar en base a lo que creo es el deber de un parlamentario frente a una acusación constitucional, independientemente que la ministra a lo mejor me pueda caer mal, que esté en absoluto desacuerdo con su visión de la educación. Acá lo que estábamos votando es si había una infracción directa, imputable a la persona, a la ministra, a la Constitución y a la ley. Diputado, en un momento delicado para la oposición, ¿qué papel va a jugar la democracia cristiana en un mes de octubre que se viene particularmente importante en lo que tiene que ver con la agenda legislativa del gobierno, reforma de pensiones, reforma tributaria, varias ideas, varios proyectos que son parte de lo medular que ha proyectado el gobierno, sobre todo para este segundo año de gobierno de Sebastián Piñera, que lo han tildado tan importante, el año en que realmente se hacen las grandes reformas o se aprueban las grandes reformas? ¿Cuál va a ser el papel de la democracia cristiana en este mes de octubre con esta reforma en particular? Bueno, hacer el tipo de oposición que nos mandató la Junta Nacional, una oposición propositiva, seria, fiscalizadora, pero con los proyectos como están ahora, ¿les gusta o no les gusta? A usted en particular. Habría que distinguir los proyectos de infancia, me gustan yo mucho. Puntualmente pensiones o tributarias. Sí, nosotros en materia de pensiones hemos sido muy claros. Lo que nosotros hemos dicho es que aspiramos a mejorar el pilar solidario de la reforma de pensiones, que ojalá pueda haber un aumento importante a la pensión básica solidaria, al pilar solidario, ahora desde el 1 de enero, porque nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando. Y hemos dicho de forma muy concreta, aspiramos que haya más solidaridad en el sistema, solidaridad intergeneracional, que los que estamos trabajando seamos solidarios con los que ya jubilaron y que los que hoy día tienen más remuneración también sean solidarios con los que tienen menos remuneración. Eso se llama solidaridad. O sea, tal como está el proyecto, perdón, diputado, ¿no lo aprobarían? Nosotros lo que aprobamos es la idea de legislar, la idea de debatir el proyecto de ley. Y ahora estamos en la discusión en particular en la Comisión de Hacienda y estoy seguro que nuestros diputados Lorenzini y Ortiz de la Comisión de Hacienda van a lograr mejorar el pilar solidario y que ese aumento le llegue a nuestros adultos mayores más vulnerables, ojalá a partir del 1 de enero del próximo año, porque no pueden seguir esperando, así de simple. Volviendo a la acusación constitucional, usted ha dicho ya en varios medios que esta votación fue en conciencia, que fue en base a lo jurídico, como usted nos comentaba aquí hace algún minuto, no ve que haya una infracción a la ley, sino un error por parte de una ministra que usted no comparte su forma ni tampoco su gestión, estamos de acuerdo, pero dijo hay que asumir los costos. ¿Cuáles son los costos que podría tener que asumir, diputado, por la situación de ayer? Bueno, desde luego la incomprensión de muchos camaradas de mi partido que me han mandado distintos mensajes, algunos con mucho cariño, diciendo, oye, no nos sentimos representados por tu votación, y están en todo su derecho. Si la verdad es que el que vota es uno en base a el estudio que ha hecho del nivel acusatorio. Yo lo único que le pido a los que quieran criticar mi votación, que lean la acusación, que lean la contestación y hablemos en base a argumentos, no a descalificaciones. Diputado Matías Walker, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Mano a mano.